Pues sí, quería un poco hablar de las limitaciones para evaluar los diferentes sistemas productivos y su contribución al cambio climático. Era un poco intentando llevar el argumento que estaba empezando a, a diseñar en mi anterior presentación. Intentando hablar de precisamente esto de cuáles son los límites de un inventario nacional. Por una parte, ya lo habéis visto, que es imposible identificar o muy difícil identificar las emisiones aguas arriba y aguas abajo, cosa que hace un análisis de huella de carbono o un análisis de ciclo de vida. Y especialmente es muy complicado identificar el uso de combustibles fósiles en un inventario, su parte que tenga que ver con ganadería. Estará reflejado el uso de combustibles fósiles, por supuesto, pero no esa vinculación con la ganadería. Y luego, lo más importante que quería tratar ahora es que no distingue emisiones entre sistemas productivos. ¿Por qué es importante diferenciar estas emisiones entre sistemas productivos? Y esta ya es la primera diapo que ya estamos intentando un poco hablar ya de diferencias importantes que hemos visto entre sistemas productivos a nivel climático. Esta es una gráfica que representa, es un resumen de lo que sería la contribución relativa a la huella de carbono, en este caso estoy hablando de huella de carbono, de cada uno de los tipos de gases de efecto invernadero en diferentes, teniendo en cuenta que sea la ganadería extensiva o sea intensiva. Estos datos provienen de los análisis de ciclo de vida que se han publicado en revistas internacionales que tienen que ver con sistemas productivos de España. Estos rangos pueden cambiar en el tiempo conforme vayan viniendo más estudios y se amplíe esta información, pero lo que sí que podemos ver principalmente aquí es la gran diferencia entre sistemas extensivos e intensivos, entre cuál es su principal fuente de gas de efecto invernadero relativo. Mientras que en el extensivo prácticamente es más de un 50%, incluso puede llegar en algunos casos, cuando es muy extensivo, a ser casi el 80%, y sobre todo en relación al metano entérico, a los eructos de los rumiantes. En cuestión, en lo que tiene que ver con el intensivo, la mayor proporción de las emisiones, aunque también tenga metano, es en relación a CO2. Ya he ido identificando un poquito antes, he ido adelantando que ese CO2 no solo es de combustibles fósiles, aunque es una forma muy importante, pero sino también proveniente de cambios de usos de la tierra o usos de la tierra. También otra limitación que hay, y bueno, en este caso seguramente se va a actualizar, pero que es algo que se ha venido utilizando durante muchos años y que perjudica ostensiblemente a la ganadería extensiva, es que todo lo que son los factores de emisión que se utilizan para calcular las emisiones de óxido nitroso provenientes sobre todo del pastoreo, pero también en relación a la aplicación de deyecciones en suelos, pues en la última actualización del IPCC de 2019 del año pasado, pues se ha visto que se estaban sobreestimando en gran manera, en especial las del pastoreo de rumiantes. Por ejemplo, aquí vemos que se pasa de un factor en el cual antes, y que cuando digo antes, si es IPCC 2006, quiero decir prácticamente todos los estudios que hay, no se ha actualizado todavía a 2019 con estos nuevos. Entonces, casi todos los estudios han utilizado que cada animal que pastoreaba emitía un 2% de la excreción de nitrógeno que hacía durante el pastoreo. Si era vacas o si era ovejas o cabras, era un 1%. Pues ahora con estas nuevas actualizaciones pasa a un 2 a un 0,4%, que es una reducción ostensible, o de un 1% a un 0,3% en el caso de los ovinos. Otra parte importante que se ha estado sobreestimando en la ganadería extensiva y que también se corrige en el último informe del IPCC de 2019 es que ahora, primero voy a comentar qué es lo que ha estado sucediendo. En relación
de las estimaciones de óxido nitroso en pastoreo o, bueno, por cualquier aplicación de fertilizantes, se utiliza un factor lineal en el cual tendríamos que seguiría este tipo de línea. Bueno, en cuanto tienes una densidad ganadera muy grande o tienes una fertilización muy grande, pues tendrías una tasa de emisión, es siempre la misma, da igual lo grande que sea. Pero bueno, lo que se ha visto en ciencia en los últimos 10 años es que no es así. Es que en realidad esta tasa de emisión cambia dependiendo de la cantidad de nitrógeno que vas aplicando al suelo. Entonces, bueno, el IPCC lo que ahora recomienda es que si tienes datos en tu país para hacer un factor de emisión que no sea lineal, sino que pueda explicitar esta fase no lineal, pues que lo utilices. Con esto que ha estado sucediendo, que para los sistemas muy intensivos, y cuando hablo de sistemas intensivos no es solo ganadería, sino también en agricultura que se sobrefertiliza, estaríamos infraestimando el óxido nitroso que se ha producido. Y en los sistemas más extensivos ha sucedido lo contrario, que se ha estado sobreestimando este óxido nitroso. Entonces, bueno, esto es importante tener en cuenta. Otra parte que también nos gustaría diferenciar es el impacto climático de los diferentes gases de efecto invernadero. Cuando los utilizamos todos, utilizamos el CO2 equivalente, intentamos normalizar todos los gases en relación al impacto del calentamiento que tiene el CO2. ¿Qué problema hay aquí? Bueno, pues el problema que tenemos es que el metano, en relación con el CO2, es un gas que calienta mucho en el momento que está como metano, pero dura muy pocos años en la atmósfera, y alrededor de 12 años, y en esos 12 años, como digo, calienta muchísimo en esta atmósfera, pero a partir de estos 12 años el calentamiento desaparece o bueno, se transforma en CO2, ese metano. Ese CO2 en el cual se transforma lo podríamos equivaler a un CO2 como el CO2 que respiramos, un CO2 climáticamente neutro. Entonces, ¿qué está sucediendo? La métrica actual identifica una instantánea de las emisiones de metano en un solo punto en el tiempo, pero lo que no hace es identificar cuánto calentamiento está adicionando o está dejando de adicionar si va cambiando en el tiempo, y es muy importante por ese tiempo de vida muy corto. En esto pensamos que es interesante poner en valor una nueva métrica, que es la GWP asterisco o estrella, que se dice en inglés estrella, en la cual se hace un cálculo distinto en el cual sí que se pueda identificar el calentamiento real que el metano está produciendo en el tiempo en relación a cuánto sube o a cuánto baja. Bueno, y luego voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Básicamente, intentando explicar el por qué el CO2 y el metano actúan de forma distinta, es que básicamente el CO2, por su larga vida en la atmósfera, más de 100 años, pues básicamente se le denomina un gas que se va acumulando en la atmósfera, porque no le da, desde la revolución industrial se produce muchísimo más CO2 de lo que se puede absorber. Se libera más CO2 del subsuelo a través de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles, y ese CO2, como dura tanto tiempo en la atmósfera, no va desapareciendo. Y este es el ejemplo más fehaciente de qué ha pasado en el momento del confinamiento, en el cual hemos dejado de producir o de emitir CO2, pero no ha habido ningún reflejo en la concentración de CO2 en la atmósfera, porque es que el reflejo que puedes tener de reducciones ahora mismo aparecerán en periodos de tiempo mucho más largos, y tienen que ser además reducciones muy continuadas. A diferencia del metano, que en realidad, si tú, por ejemplo, no cambiaras la tasa de metano todos los años, a partir del día 1, como se va destruyendo rápidamente, lo que estarías ocasionando es que, si lo comparamos del día 1 al día 5 y no cambiamos esa tasa de emisión año a año, no estaríamos adicionando más metano a la atmósfera, o no estaríamos adicionando más calentamiento a la atmósfera.
por este tiempo de vida tan corto. Eso sí, si incrementáramos muchísimo este metano, siguiendo este tipo de métrica que hablaba, que promovemos utilizar, sí que se vería que el calentamiento es incluso aún mayor que lo que se está prediciendo utilizando el GWP100, el CO2 equivalente convencional. ¿Vale? A partir de esto, tenemos un caso de estudio, por ejemplo, el de la evolución de metano en Europa, en los sistemas de caprino y de ovino, en el cual estas han sido las tasas de emisiones anuales a partir de 1990 a 2016. Esto lo estoy utilizando como ejemplo. Es precisamente uno de los sistemas de producción más extensivos comparando especies en Europa. Lo que ha sucedido es que ha habido una reducción bastante grande por caída en número de cabezas, consumo seguramente, y también por mejoras en la fertilidad y en la producción. Y esto ha ocasionado una reducción en emisiones. Utilizando esta nueva métrica, si utilizáramos la convencional, nos daría siempre que ha habido un calentamiento, cualquier emisión que haya, porque lo transformamos todo en CO2 equivalente y esas emisiones se van acumulando en el tiempo. Si utilizamos esta nueva métrica, lo que podemos ver es que durante este tiempo no ha habido un calentamiento, sino que esta reducción de metano en estos sistemas lo que ha ocasionado es un enfriamiento o un no calentamiento en este periodo de tiempo, en este 1990-2016. Así, otro aspecto que nos parece interesante incorporar es el secuestro de carbono potencial. En este caso, esta gráfica lo que está mostrando es un ejemplo en el cual hemos sintetizado, hemos agregado toda la información que hay de huellas de carbono de sistemas productivos extensivos o ligados al territorio, y aquí estoy incluyendo también a sistemas más grises, que también es algo que nos interesaba comentar en este informe, que yo creo que es importante no polarizar entre sistemas extensivos puros y duros, transhumancia, frente a sistemas industriales. Una gran mayoría de los sistemas en España son sistemas grises, sistemas mixtos. Entonces, bueno, también cabe la pena diferenciar esto y argumentarlo. Entonces, cuando hablo también de este secuestro de carbono, hay sistemas que tienen cierta intensividad, como por ejemplo el vacuno de leche en la zona, en el arco cantábrico, en el arco atlántico, en la cornisa cantábrica, que aun siendo de cierta manera algo intensivos, sí que también tienen una variante que es que la mayor parte, al menos el 50% de su alimentación está basado en forrajes que se producen en la propia granja, con lo cual eso también tiene una ventaja frente a sistemas más industrializados y que, bueno, le diferencia y le pone en valor como uno de estos sistemas que no son ni extensivos ni industriales, pero que tienen una importancia y una posibilidad de secuestro de carbono. Frente a lo que acabo de decir, y dentro de lo que sería este gráfico, lo que podemos ver es que hay posibilidad de compensar huella de carbono a través de secuestro potencial de carbono en el suelo de hasta, bueno, en el ovino de leche hemos visto este rango desde un 20 hasta más de un 80%. Vacuno de carne, ovino de carne también, que tiende a ser más extensivo, también existe una gran posibilidad. Y el caprino y el vacuno de leche pues son más intensivos y tienen una menor posibilidad, pero también hay una posibilidad de compensación de secuestro de carbono potencial de suelo que generalmente no suele utilizarse en los estudios, y generalmente siempre se utiliza la huella de carbono obviando que hay ese potencial de secuestro de carbono en suelos en estos sistemas extensivos o ligados al territorio.